No fue la última vez que vimos un vídeo sin mirar antes cuántas visualizaciones tenía. Inicié este proyecto con la idea de convertir las etapas de mi vida en vídeos sobre las cosas que me gustan, intentando expresar lo que me hacen sentir a través de mis propios sentimientos y pensamientos también. Y lo cierto es que este contenido no es solo audiovisual, también es sensorial. Y me sorprende que algo que empezó simplemente como una forma de desahogarme haya llegado a 500 personas. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Poco a poco siento que estoy entendiendo cómo contar este tipo de historias que para mí son mucho más complejas de lo que parecen. Nada fácil. Y hoy quiero compartirles otra de estas etapas a través de Tokyo Ghoul. Así que gracias y espero que disfruten del vídeo. Volver a Tokyo Ghoul después de tantos años fue extraño, porque recordaba perfectamente la transformación de Kaneki, su cabello blanco, la máscara, las peleas, pero había olvidado casi por completo quién era antes de convertirse en todo aquello. Kaneki no era alguien que quisiera cambiar el mundo, ni siquiera parecía querer ocupar demasiado espacio dentro de él. Era una persona tímida, tranquila, alguien que encontraba refugio en los libros y que simplemente intentaba relacionarse con los demás, desde la mejor de las intenciones. Quería expandir sus vínculos, enamorarse y compartir su tiempo con Hide, vivir sin molestar demasiado, como si ser amable y mantenerse al margen fuera suficiente para que la vida lo dejara en paz. Pero fue precisamente a él, probablemente el personaje más bondadoso de toda la historia, a quien le ocurrieron algunas de las cosas más crueles. Y eso fue lo primero que me dolió al volver a verlo, porque durante mucho tiempo también creí que si intentaba hacerlo todo de la mejor manera posible, si quería sinceramente a las personas y evitaba causarles daños, de alguna forma la vida terminaría respondiéndome con la misma consideración. No esperaba que todo fuera perfecto, pero sí pensaba que las buenas decisiones debían significar algo. Kaneki descubre muy pronto que no funciona así. Sale una noche pensando que quizás acaba de conocer a una persona especial y regresa convertido en algo que no comprende. De repente su cuerpo rechaza la comida, sus sentidos cambian y todo aquello que hasta entonces piensa que nunca serán de su lado, cambian como un pestañeo para siempre. Y lo que más me ha hecho sentirme identificado no es que tenga miedo de morir, es que tiene miedo de convertirse en alguien capaz de hacer daño, incluso cuando el hambre empieza a destruirlo. Kaneki resiste a aceptar que necesita alimentarse de otras personas, no porque no quiera sobrevivir, sino porque hacerlo significaría traicionarse a sí mismo. Su cuerpo le exige una cosa, pero su conciencia le suplica otra. Y entre ambas empieza la desesperación, porque desde ese momento ya no puede regresar completamente al mundo humano, pero tampoco sabe cómo entrar en el de los Ghouls. Y vivir entre esos dos lugares le dio una oportunidad para comprender ambos, aunque a veces solo consigue que te sientas extraño en los dos. Anteiko aparece entonces como algo más que una cafetería. Es el primer lugar donde Kaneki descubre que quizás todavía existe una forma de vivir sin renunciar por completo a sí mismo. Allí también conoce a ghouls que también aman, que construyen familias, que sienten miedo y que intentan sobrevivir sin convertirse en los monstruos que los humanos creen que son. Kaneki continúa intentando sostener todos esos mundos a la vez. Quiere proteger a Hide sin contarle la verdad, a llorar a Anteiku sin aceptar todavía completamente lo que es, comprender a los humanos mientras empieza a sentir miedo que los ghouls sienten hacia ellos. Por eso la tortura de Kaneki no empieza realmente cuando Jason lo encierra. Jason solo encuentra una herida que lleva mucho tiempo creciendo. Lo obliga a contar una y otra vez mientras destruye su cuerpo, como si quisiera enseñarle que incluso el dolor puede repetirse tantas veces que termina perdiendo su significado. Kaneki acepta que es mejor convertirse en alguien que hiere que seguir siendo quien resulta herido, y en ese instante consigue la fuerza que necesita para sobrevivir, aunque también pierde algo que hasta entonces había protegido incluso cuando el mundo no dejaba de castigarlo, su manera de mirar a los demás sin esperar que fueran a hacerle daño. Su cabello se vuelve blanco, pero no creo que eso represente solamente el nacimiento de una nueva versión de él. Para mí también es el rastro de todas las veces que intentó resistir, hasta que ya no quedó nada que pudiera seguir soportando. Porque Kaneki no sale de aquella habitación completamente. Su cuerpo consigue escapar, derrota a Jason y vuelve con los demás. Pero una parte de él permanece encerrada allí, repitiéndose que nunca más permitiría que alguien tenga el poder de destruirlo de esa forma.
Y quizás esa sea una de las muertes más difíciles de reconocer. No desaparecer físicamente, sino continuar viviendo mientras una parte de ti deja de confiar, de acercarse, de pedir ayuda, convencida de que hacerlo es la única manera de no volver a sufrir. Kaneki sobrevivió, pero sobrevivir nunca fue lo mismo que regresar. Después de la tortura, Kaneki parece haber comprendido algo que antes se negaba a aceptar. No puede proteger a todos siendo débil, pero cuanto más fuerte se vuelve, más se convierte en lo que nunca quiso convertirse. Kaneki se aleja de Anteiku, de Touka, de Hide y de cualquier lugar en el que todavía puedan mirarlo como la persona que era antes. Se une a Ogiri, persigue respuestas y se convence de que la distancia es necesaria, porque si permanece cerca de quienes ama, terminará arrastrándolos a su tormento. Y lo entiendo. Hay momentos en los que alejarse parece la única forma de recuperar un poco de paz, cuando demasiadas voces, recuerdos e influencias comienzan a confundirse con tus propios pensamientos. El problema es que la soledad cambia dependiendo del propósito para que la atraviesas. Existe una soledad que te permite escucharte, te alejas durante un tiempo, recuperas fuerzas y poco a poco empiezas a comprender qué necesitas, qué deseas conservar y quién quieres ser cuando regreses. Pero también existe otra soledad, una que al principio parece mucho la paz porque nadie puede molestarte, decepcionarte o influir en ti. Todo parece estar bajo control. Ya no tienes que explicar lo que sientes ni temer que alguien utilice tus heridas contra ti. Hasta que un día te das cuenta de que no estabas utilizando el silencio para encontrarte, estabas utilizándolo para desaparecer. Y creo que eso es lo que le ocurre a Kaneki durante la segunda temporada. Él piensa que se ha alejado para proteger a los demás, pero también se ha marchado porque ya no sabe cómo permitir que lo quieran. Aceptar la ayuda de Touka, de Hide o de las personas de Antiku significaría reconocer que todavía necesita algo de ellos. Así que empieza a cargar solo con todo, con la culpa, el miedo y el deseo de proteger a quienes dejó atrás, que básicamente es lo mismo antes de quedarse solo. Hide en cambio es la última persona conectada con la vida que tuvo antes de convertirse en Gun. Alguien que lo conoció cuando todavía podía sentarse a leer sin sentir que el mundo se estaba derrumbando a su alrededor. La persona ante la que Kaneki intenta conservar durante más tiempo la ilusión de que sigue siendo el mismo. Y precisamente por eso lo mantiene lejos, porque a veces nos alejamos más de quienes mejor nos conocen. No porque nos importen menos, sino porque su mirada puede atravesar todas las versiones que hemos construido para sobrevivir. Kaneki cree que alejarse lo hará libre, pero no deja de quererlos. Solo aprende a quererlos desde lejos. No puedo decir que Kaneki estuviera completamente equivocado. Después de todo lo que sufrió, entiendo que quisiera dejar de ser alguien sobre quien los demás pudieran decidir. Entiendo que llegar a pensar que la única alternativa era convertirse en alguien capaz de hacer aquello que antes la aterraba. Creo que eso es lo más amargo de Tokyo Ghoul. Es que nunca nos entrega una solución perfecta. Por eso la segunda temporada se siente tan diferente. No estamos viendo a Kaneki convertirse en alguien más fuerte, estamos viendo a una persona escondiéndose, metafóricamente, del dolor de la realidad. Kaneki se volvió capaz de soportar casi cualquier cosa, y al final, todas las decisiones que tomó para proteger a los demás le llevan a exactamente el mismo lugar del inicio. Anteiku cae, Yoshimura es derrotado, Touka intenta regresar, pero ya no queda nada a lo que volver, de la forma en la que lo recordaba. Y es cuando llega una de las escenas más emocionales, cuando aparece Hide. Kaneki había pasado toda la temporada literalmente alejándose de él para protegerlo, y al final termina sosteniéndolo entre sus brazos. Todo lo que hizo para evitar que Hide quedara atrapado en su mundo termina llevándolo hasta allí, cargando con las personas que quiso mantener lejos, caminando entre los restos de todos aquellos que había intentado salvar, pero fue todo lo contrario. Y mientras avanza hacia Arima, Kaneki ya no parece el ghoul que derrotó a Jason, ni la figura fría que se unió a Ogiri. No volvió al café, no podía regresar, ni siquiera sabía si aún existía un lugar para él en alguno de los mundos. Puede que el tiempo nunca le devuelva a personas a las que alguna vez llamó familia o amó, pero al final siempre volvemos a donde alguna vez fuimos felices.